La Corte Constitucional declara ilegales 2 decretos en los que Daniel Noboa designó una vicepresidenta y le encargó el poder para hacer campaña política. El presidente Noboa ordena el cierre de las fronteras desde el 8 al 10 de febrero por amenazas, según dice, de grupos armados, y también ordena militarizar los puertos. El plan contra la violencia que hoy arrancó en 3 planteles educativos se adapta a la realidad de cada centro de estudios en temas como violencia, bullying, consumo de drogas e inseguridad. Ecuador y Canadá cerraron las negociaciones para un acuerdo comercial que entrará en vigencia a mediados de este año. 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo pleno y cerca del 60% está en la informalidad. Televistazo fotografía esa realidad en la 8ª entrega de la serie sobre los problemas urgentes que deberá solucionar el próximo mandatario. Estados Unidos suspende los aranceles del 25% para los productos importados desde México que Donald Trump anunció días atrás. A cambio, México enviará 10,000 soldados a la frontera para controles migratorios y antinarcóticos. Ecuador aplicará un arancel del 27% a las importaciones de México hasta que se suscriba un tratado de libre comercio, según anunció el presidente Noboa. Las multas del CNE para aquellos ciudadanos que no participen en el proceso electoral van desde 47 hasta $9,400. El sector florícola cultiva 300 variedades de rosas de exportación y Televistazo explora ese sector en una serie de 3 entregas a 10 días de la celebración de San Valentín. El futbolista ecuatoriano Moisés Caicedo fue titular y se destacó en la victoria del Chelsea por la Premier League de Inglaterra. Lunes 3 de febrero de 2025. Amigos, bienvenidos a Televistazo Estelar, una nueva semana de noticias. Comenzamos. La Corte Constitucional falla en contra del presidente de la República, Daniel Noboa. El organismo declaró la inconstitucionalidad de los decretos con los que Noboa encargó la presidencia a Cynthia Yeliver y se ausentó por fuerza mayor. Jacqueline Rodas, con más detalles de la sentencia. El presidente de la República, Daniel Noboa, emitió decretos inconstitucionales para ausentarse por fuerza mayor, hacer campaña y encargar la presidencia a su secretaria de la administración, Cynthia Yeliver, y no a la vicepresidenta Verónica Abad. Así decidió la Corte Constitucional con 8 votos a favor y el voto del juez Enrique Herrería en contra. La sentencia declara inconstitucionales los decretos 500 y 505 y detalla, cuando el presidente de la República dispone encargar la presidencia, contradice la Constitución. No procede la figura de entregar la presidencia a través de un decreto ejecutivo. En otro acápite, resalta que los artículos 146, 149 y 150 de la Constitución regulan con claridad la sucesión presidencial. En caso de ausencia temporal en la presidencia de la República, de forma automática e inmediata, lo reemplazará quien ejerza la vicepresidencia. La sucesión es inmediata y no por decreto para evitar vacíos de poder e inestabilidad política, dice la Corte. Sobre la causal de fuerza mayor, usada por el primer mandatario para evitar pedir licencia a la Asamblea, ausentarse y hacer campaña, los magistrados recuerdan que ya está regulada. La fuerza mayor se refiere a la existencia de eventos o circunstancias imprevisibles e irresistibles que imposibiliten al presidente de la República el ejercicio de su cargo, sin que la fuerza mayor pueda surgir de una mera dificultad para el ejercicio de sus funciones, de modo que no se configura por la sola emisión de un decreto. El presidente Noboa emitió 4 decretos sucesivos para ausentarse por cortos periodos y enseguida perdieron vigencia. La Corte establece que no se puede usar esa derogatoria para evadir el control constitucional. El fallo es de inmediato y obligatorio cumplimiento y no puede ser apelado. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, para tratar la reciente amenaza de Donald Trump de retomar el control del Canal de Panamá por la influencia de China. Mulino aseguró que la vía interoceánica le pertenece a los panameños y anunció que no renovará el memorándum de entendimiento que tiene con el gigante asiático.
En una reunión con el presidente José Raúl Mulino, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que al presidente Trump le preocupa que China tenga demasiada influencia sobre el Canal de Panamá y dejó en claro que Estados Unidos no permitirá que esto avance. Trump insiste en que hay injerencia directa del gobierno chino, lo que viola el acuerdo con Washington, por lo que su intención es recuperar el control de la vía interoceánica y para ello no descarta el uso de la fuerza. Lo tendremos de vuelta o algo muy poderoso va a ocurrir, dijo Trump. Panamá tiene 20 puertos, los 5 principales son operados por multinacionales de Estados Unidos, Taiwán, Singapur y Hong Kong. Pero de esos, los puertos de Balboa y Cristóbal, en el Pacífico y el Atlántico, son controlados por la empresa china Hutchinson Holdings, con sede en Hong Kong. Mulino explicó que está en marcha una auditoría para saber si la compañía cumple con el buen manejo económico y con sus obligaciones con el Estado panameño. Como corresponde, tenemos que esperar a que ese audito termine para sacar nuestras propias conclusiones legales. Marco Rubio destacó la importancia de preservar la soberanía de Panamá sobre el canal, que fue entregado por Estados Unidos en 1999 con la firma de los tratados Torrijos-Carter. Aseguró que seguirán apoyando a Panamá, pero si aumenta el control de China, tomarán medidas para proteger los intereses de Estados Unidos. En ese sentido, Mulino anunció que su país no renovará el memorándum de entendimiento que tienen con China para el intercambio de bienes, tecnología, capital y personal. A media mañana de este lunes, Marco Rubio salió de Panamá y continúa su gira latinoamericana en El Salvador. Y esta mañana Elon Musk anunció el cierre de la agencia gubernamental de Estados Unidos, USAID. Solo en 2023 ese organismo ayudó a 180 países para el desarrollo de programas económicos y humanitarios, pero su labor también ha sido cuestionada. Veamos por qué. El multimillonario y alto funcionario del gobierno de Donald Trump, Elon Musk, anunció este lunes que con la aprobación de Trump están trabajando para cerrar USAID, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. En su cuenta de X, Musk la calificó como una organización criminal. Esto es parte del recorte de gastos públicos que ejecuta como director del Departamento de Eficiencia Gubernamental. Ahora el sitio web de la agencia no está disponible y se ha suspendido la asignación de fondos para casi todos los programas de ayuda en el exterior, un presupuesto que superó los $60,000 millones en el gobierno de Joe Biden. Solo Israel y Egipto continuarán recibiendo la ayuda de alimentos y apoyo militar. Además, se suspendió a 2 responsables de seguridad de USAID, que el fin de semana se negaron a entregar informes de inteligencia al equipo de Musk, mientras que otros 600 empleados han sido expulsados del sistema informático de la agencia y notificados por correo electrónico con el cierre de su edificio principal en Washington durante este lunes. USAID es una agencia federal creada en 1961 para proporcionar asistencia económica y humanitaria. Cuenta con cerca de 10,000 empleados en el mundo. En 2023 ayudó a 180 países con $72,000 millones, encabezando la lista Ucrania con $17,000 millones, seguido de Israel con $3,300 millones, Jordania con $1,686 millones y Egipto con $1,500 millones. Más allá de la ayuda social, los críticos de USAID argumentan que este organismo ha trabajado para desestabilizar regímenes políticos contrarios a Estados Unidos de la mano con la Agencia Central de Inteligencia estadounidense, CIA. Donald Trump pone en pausa la guerra comercial con México, postergará por un mes la imposición de aranceles del 25% a las importaciones desde ese país. A cambio, México se compromete en un plan de seguridad fronteriza para frenar la inmigración ilegal y también el tráfico de drogas. A tan solo un día para la entrada en vigencia de aranceles del 25% a todos los productos mexicanos, Donald Trump y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llegaron a un acuerdo que impide una guerra comercial que anticipaba altísimos costos para la economía y negocios en ambos países. Trump y Sheinbaum tuvieron un diálogo telefónico de más de media hora. Tuve una gran conversación con México, con la presidenta Sheinbaum. Han acordado poner 10,000 soldados permanentemente en su lado de la frontera y evitar que el fentanilo
Unido y los extranjeros ilegales entren a nuestro país. La prórroga de Trump a los aranceles para México es de 1 mes, tiempo en el que deben consolidar las bases para un acuerdo bilateral que también lleva un compromiso de seguridad por parte de Estados Unidos. Pedíamos que también ayudara a Estados Unidos, a nuestro país, para evitar el tráfico de armas de Estados Unidos a México. Trump ha señalado a México por hacer muy poco para impedir la llegada masiva de migrantes indocumentados y de facilitar el contrabando de fentanilo, una droga que ha matado a 200,000 estadounidenses. Ha llegado a decir que México tiene una alianza con carteles del narcotráfico, lo que deterioró aún más la relación y la llevó a un momento crítico para el comercio, al punto que productos mexicanos, especialmente agrícolas, ya experimentaron una subida de precios antes de que se anunciaran los aranceles. Los impuestos del 25% a las importaciones se anunciaron también para Canadá. Esta tarde, Donald Trump conversó con el primer ministro Justin Trudeau, aunque no han anunciado el resultado del diálogo. Trump intenta así buscar un equilibrio en el comercio con ese país que dice frena el ingreso de petróleo, productos agrícolas y mantiene bloqueado el sistema financiero, la entrada de bancos estadounidenses. Los aranceles son el arma de Donald Trump para ajustar las balanzas comerciales. Los ha establecido en un 10% para los productos chinos y también tiene en la mira a la Unión Europea. Y por su parte, el presidente Daniel Noboa impuso un arancel del 27% a los productos importados desde México. Aunque no precisó desde cuándo rige esa medida, sostuvo que la decisión la tomó para promover a la industria nacional. Diego Cuenca con el informe. Ecuador cobrará un arancel del 27% a los productos importados desde México. Así lo anunció el presidente de la República, Daniel Noboa, quien en su cuenta de la red social X indicó que esa medida comercial busca promover la industria nacional a favor de los productores ecuatorianos. Según la Secretaría de Economía mexicana, los productos que importa Ecuador desde el país azteca son medicamentos, carros, piezas de vehículos, aparatos eléctricos y cosméticos. El gobierno tomó esa decisión con base en la balanza comercial, que es negativa para Ecuador, pues entre enero y noviembre del 2024, las importaciones desde México representaron 553 millones de dólares, mientras que las exportaciones alcanzaron los 337 millones de dólares, según el Banco Central. El primer mandatario finalizó el anuncio ratificando que su gobierno continúa con la postura de firmar un tratado de libre comercio con México, cuya negociación se paralizó en diciembre del 2022 en los gobiernos de Guillermo Lasso y Andrés Manuel López Obrador. Ese último no permitió que ese acuerdo comercial se concrete. Hasta el cierre de ese informe, el gobierno de México no se ha pronunciado sobre la medida arancelaria que impone Ecuador luego de 10 meses de romper relaciones diplomáticas con ese país. El Ministerio de Educación aplicará un plan nacional para erradicar la violencia en las aulas. Cada centro educativo revisa las estrategias según su realidad. Carla Delgado recorrió un colegio en Quito y explica en el siguiente reportaje cómo va a funcionar este proyecto. El Plan Nacional contra la Erradicación de la Violencia en las Aulas arrancó hoy. Se aplica en 3.000 escuelas que el Ministerio de Educación priorizó en 28 cantones. El objetivo es atacar la violencia psicológica, sexual, el ciberacoso y el racismo. Cada institución debe adaptar el plan a sus realidades. El Colegio Manuela Cañizares en Quito, donde estudian 5.000 alumnos, identificaron, según su rectora, 5 problemas. Es la inseguridad, el presunto consumo de alcohol, la violencia entre pares, la violencia institucional, pero sobre todo en que los chicos están en casa solos. Para detectarlos evaluaron a la totalidad del plantel y en alrededor de 500 estudiantes encontraron señales de alerta. Desde hoy trabajarán de forma especial con ellos. Para cumplir con el plan piensan usar las brigadas de apoyo que habían creado desde el año pasado. En ellas incluyeron a profesores, padres de familia y a un grupo de estudiantes. Entre pares lo que hacemos es contarnos las cosas. ¿Sabes qué? Tuve un problema, yo te puedo ayudar. Busquemos una solución. Un compañero te está molestando, no hay problema, yo te puedo ayudar. Hablemos con el chico, hablemos, conversemos, hagamos las paces, como decimos vulgarmente. Todos ellos fueron capacitados para, entre otras cosas, detectar conflictos y mediar para solucionarlos. También damos escuela para padres. Hoy, por ejemplo, estamos en una prevención del uso indebido de alcohol, de drogas. El Ministerio de Educación evaluará las estrategias que utilizará cada institución para prevenir, proteger y restituir los derechos de los estudiantes.
frente a situaciones de violencia y discriminación. 920 procesos de contratación pública fueron afectados por el hackeo al sistema informático de compras públicas. Los ciberdelincuentes accedieron al archivo de los usuarios, contraseñas e incluso modificaron información. La Fiscalía investiga lo ocurrido, como lo informa Hernán Higuera. El sistema de compras públicas del país fue hackeado el 23 de enero y aún no está operativo al 100%. 920 procesos de contratación resultaron afectados porque los delincuentes informáticos lograron obtener sus claves y usuarios. Con eso cambiaron RUCs, modificaron archivos y eliminaron otros, especialmente en procesos que se hallaban en la fase de convalidación de errores. Eso obligó a que uno de los servidores del sistema de contratación pública sea aislado. Todo esto figura en un informe de la Coordinación de Tecnología de la Información y Comunicaciones del CERCOP. En él se lee que el robo de claves, usuarios e información provino de un computador cuya IP se detectó en Guayaquil, desde donde se hizo uso de un archivo malicioso que se conoce como malware, que extrae información de sistemas vulnerables. De los 920 procesos afectados, 141 son de menor cuantía, 27 de contratación directa, 77 cotizaciones, 26 licitaciones, 7 licitaciones de seguros, entre otros. La denuncia en Fiscalía la puso el propio CERCOP 2 días después del ataque y envió el informe técnico 7 días después. Hasta este martes se espera que la situación del sistema de contratación pública reprograme los procesos afectados mientras la Fiscalía investiga. Elecciones 2025, la guía de este domingo. El bloque de seguridad reforzará y cerrará las fronteras norte y sur del país por disposición del presidente de la República, quien además ordenó militarizar los puertos de forma inmediata. Según el gobierno, grupos armados quieren desestabilizar al Ecuador. Con un mensaje en su cuenta de X, el presidente Daniel Noboa hizo saber la orden que dio al bloque de seguridad para que se militaricen los puertos y se refuerce la presencia militar en las fronteras norte y sur del país. Estas permanecerán cerradas desde el sábado 8 hasta el lunes 10 de febrero. Según el jefe de Estado, existen intentos de desestabilización de grupos armados y por eso pide que las acciones sean inmediatas y rijan antes, durante y después de las elecciones. No se sabe qué incluye la militarización de los puertos. Esas son acciones que se están analizando y se deciden a esta hora entre los ministros del bloque de seguridad y los mandos militares que deben replantear el movimiento de tropas para este fin de semana electoral. Hasta el momento, 43,000 soldados están destinados a custodiar los recintos, con énfasis en las 8 provincias con mayor presencia de las organizaciones delictivas. Desde este martes se sumarán 1,800 reservistas que serán reentrenados para ser asignados, 1,000 al ejército y 800 a la Fuerza Naval. El resguardo en las fronteras deberá fortalecerse. En el límite con Colombia patrullan 6,000 hombres y 10,000 lo hacen en la frontera con Perú. El cierre de las fronteras implica también la suspensión de trámites migratorios, tránsito y comercio desde y hacia el Ecuador. Con Colombia y Perú se intercambian en las fronteras, según Luis Felipe Vizcaíno de la Federación Nacional de Transportistas Pesados, $6.84 millones y 4.2 millones respectivamente cada día. En las próximas horas, el bloque de seguridad emitirá las órdenes al jefe del Comando Conjunto para la ejecución de las disposiciones dadas por el presidente Noboa este lunes. El Código de la Democracia establece 12 infracciones de cara a los comicios del 9 de febrero. Una de las multas más graves es para los miembros de las juntas receptoras del voto que abandonen la mesa. Luis Alfredo Zúñiga puntualiza los montos a pagar en caso de no cumplir con la ley electoral. Los 13.7 millones de ecuatorianos facultados para sufragar el 9 de febrero deben cumplir con una serie de obligaciones según la ley electoral y en el caso de no hacerlo hay sanciones. Por ejemplo, serán multadas con el 10% del salario básico, es decir, $47, aquellas personas que no acudan a votar. Misma sanción que recibirán los miembros de las juntas receptoras del voto, que no cumplan con la capacitación obligatoria. Este año son 28.534 personas
personas designadas a estar en mesa, y aquellos que no acudan a conformarla deberán pagar una multa de $70.50. Pero esa sanción crece de manera considerable si abandona la mesa durante los comicios. Se deberá pagar entre $5.170 y $9.400. La ley electoral establece que quedarán exentos de estas sanciones quienes no puedan votar por motivo de salud o impedimento físico comprobado, quienes hayan sufrido una calamidad doméstica grave, quienes se ausenten o lleguen al país el día de las elecciones, así como aquellos que estén fuera del territorio nacional. Estas personas deben presentar la documentación que justifique su ausencia en las delegaciones provinciales del CNE respectivas. El Código de la Democracia también establece una multa de $235 para las personas que hagan propaganda en el recinto electoral el día de los comicios, quienes se presenten a votar en estado de embriaguez, quienes causen alteraciones dentro o fuera de los recintos electorales y aquellos que se presenten portando armas. Los ciudadanos pueden consultar si tienen multas pendientes de procesos anteriores en la página web del Consejo Nacional Electoral. Tener multas no impide sufragar en las elecciones del domingo. Y el Consejo Nacional Electoral espera presentar los resultados preliminares de la elección presidencial a las 8:30 de la noche de este domingo, si se alcanza al menos 60% de escrutinio y la distancia entre los candidatos es ya irreversible. Patricio Díaz informa además que se espera a las 6 de la tarde tener los primeros datos. Los primeros resultados de las elecciones del domingo empezarán a publicarse desde las 6 de la tarde, e incluso antes, dependiendo de cuánto demoren los miembros de las juntas en el conteo de votos. Una vez concluya el conteo y se llenen las actas en cada mesa, deben ser transportadas por la policía hasta el centro de escaneo. En ese momento ingresan al sistema y se hacen públicas. Es decir, pueden ser visualizadas tanto en la página web del Consejo Electoral, www.cne.gov.es, como en la aplicación para celular del Consejo. Todas las actas se publican, la imagen de las actas, absolutamente todas las que son escaneadas. La ciudadanía puede ver la imagen del acta. Los resultados del escrutinio también serán visibles conforme avancen. Las actas escaneadas al entrar al sistema pasan a un centro de procesamiento de datos, donde digitadores confirmarán los resultados del acta en el sistema y verificadores revisarán que cumpla con las firmas válidas. Si un acta no tiene las dos firmas o hay una inconsistencia numérica, que el número de votos es diferente al número de sufragantes, esa acta ya no se procesa y queda para una siguiente fase. Esos datos del escrutinio se consolidan y se hacen también públicos en los canales del CNE. Las autoridades del Consejo esperan tener un boletín preliminar con los resultados durante la noche. Para ello deben cumplirse dos condiciones: que el escrutinio haya superado el 60%, y que la distancia, en general, entre el primero y el segundo sea irreversible. 8:30 aproximadamente. Así es, de acuerdo a los procesos anteriores que hemos tenido, la primera dignidad en escrutarse va a ser la del binomio presidencial. El CNE confirmó que el sistema de escrutinio es el mismo de las elecciones anticipadas de 2023. Le aumentaron seguridades y esperan que en la misma noche del domingo se supere el procesamiento del 85% de las actas del país, como ocurrió en procesos pasados. Ecuador y Canadá cerraron las negociaciones de un acuerdo comercial que beneficiará con menos aranceles a unos 2.500 productos y busca duplicar las ventas hacia ese país. Adriana Bermeo explica que su entrada en vigencia se estima para el segundo semestre de este año. Ecuador firmará un acuerdo comercial con Canadá. El viernes pasado se cerraron las negociaciones técnicas de un tratado que beneficiará la exportación de alrededor de 2.500 productos. Con menos aranceles, la expectativa es duplicar las ventas a ese país. La balanza comercial con Canadá actualmente es negativa. Se compra $64 millones más de lo que se vende. De enero a noviembre del 2024, las importaciones alcanzaron $333 millones y las exportaciones $269 millones. Canadá es el 12º mercado de destino de productos ecuatorianos. Se exportan 200 y los principales son minerales y metales, camarón, cacao, flores y vehículos y partes. Esos productos concentran el 82% de las exportaciones no petroleras. 460 empresas están vinculadas a las exportaciones a Canadá.
Los productos con mayor potencial de venta son las rosas, que tienen 10.5% de arancel, conservas de atún entre 4.5 y 7% y las conservas de frutas, que pagan entre 4 y 6% de arancel. Sabemos que prácticamente el 100% de la oferta exportable de Ecuador hoy, de lo que exportamos actualmente, entrará a Canadá con 0 de arancel desde el día 1 del acuerdo comercial. Otros mínimo número de productos, que es marginal, tendrá un plazo de 5 años máximo. Para FedExport, este acuerdo permitirá equiparar las condiciones arancelarias con Colombia, Perú y Chile, que cuentan con acuerdos comerciales desde hace más de 15 años con Canadá. Canadá tiene 40 millones de habitantes, tiene 9 veces la capacidad de consumo que tiene del PIB per cápita que tiene un ecuatoriano. Entonces los productos premiums también van a tener mucha posibilidad para ser comercializados con aranceles bajos. Para que se concrete la firma de este acuerdo y entre en vigencia, tendrá que transcurrir al menos un año, hasta que se haga la revisión técnica y jurídica del documento, pase por la inspección de las cancillerías de ambos países y la revisión de la Corte Constitucional y la aprobación de la Asamblea Nacional. Para ninguna de estas fases hay límite de tiempo, pero por experiencias previas se estima que el acuerdo estará vigente el segundo semestre del 2026. La negociación de este tratado empezó en abril del 2022. En el gobierno de Guillermo Lasso se establecieron parámetros, áreas y la extensión del acuerdo. Luego de que el Parlamento canadiense se pronunció a favor del documento, las rondas de negociación se han hecho en este gobierno desde abril del 2024, siempre con la participación del mismo equipo técnico de negociación. La isla griega de Santorini fue sacudida por más de 200 sismos en los últimos 3 días, el más fuerte con una magnitud de 4.9. Los temblores han despertado los temores de un terremoto mucho mayor o una erupción volcánica. Turistas y residentes de la zona ya han comenzado a evacuar. Merlis González con la información. Una ola de sismos ha encendido las alertas en la isla griega de Santorini. Hubo más de 200 en solo 3 días. Hasta ahora han sido leves, pero con la suficiente fuerza para causar derrumbes en los riscos que bordean la isla. Un sismo cada 10 o 20 minutos. Es la primera vez. Nunca había experimentado esto antes, dice este residente. Santorini es un popular destino turístico de Grecia, conocido por sus construcciones blancas y cúpulas azules en riscos con vista al mar. Es una de las 33 islas que forman el archipiélago de Cícladas en el sur de Grecia y es parte de una caldera volcánica que está sumergida en el mar Egeo. Las autoridades locales consultaron con científicos y aún así temen que la ola de sismos sea una señal de una erupción volcánica o de un terremoto de gran intensidad. Por ello ordenaron el cierre de escuelas, prohibieron el paso a algunas zonas de la isla y recomiendan la evacuación hasta el fin de semana. Centenares de personas llegaron hasta el muelle para tomar los ferries que los lleven a tierra firme o a islas más seguras. En su mayoría son turistas, pero también hay residentes. Equipos de rescate se han desplegado en las zonas de alto riesgo en Santorini ante una posible emergencia. Y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, está en Washington para un encuentro con Donald Trump y discutir el futuro de los procesos en Medio Oriente, especialmente el que tienen que ver con la guerra en la Franja de Gaza, donde opera un alto al fuego de 6 semanas. La reunión Netanyahu-Trump será el martes. Hoy debe comenzar la negociación de la segunda fase de la tregua que lleve a poner fin a la guerra entre Israel y el grupo Hamas. Solo queda este mes para llegar a otros acuerdos y no está claro si la sede de estos diálogos estará en Qatar o en Egipto. Israel permite el traslado de 50 niños desde la Franja de Gaza hacia Egipto para recibir atención médica. Los menores con enfermedades graves o heridos viajaron con sus acompañantes como parte de las negociaciones entre el gobierno israelí y Hamas. El ejército israelí reabrió el paso de Rafah, que une la Franja de Gaza con Egipto, por primera vez desde mayo, para permitir un traslado humanitario. Ambulancias y autobuses ingresaron al territorio palestino para llevar a 50 niños con sus acompañantes a hospitales egipcios. Tienen heridas graves o padecen enfermedades crónicas severas que necesitan tratamiento urgente, como Ahmed, quien tiene cáncer de pulmón. Le administraron quimioterapia para detener el tumor y la neumonía, pero no respondió al tratamiento. Por eso lo trasladaron. Si Dios quiere, lo tratarán en el extranjero y luego regresaremos a nuestra patria, sanos y salvos, dice su padre.
Hay pacientes que fueron llevados hasta Jordania, como esta niña de 2 años. Tiene una enfermedad genética que causa coagulación sanguínea excesiva. Los médicos advertían que solo tenía pocos días de vida. Pese a su gravedad, su traslado fue revocado varias veces hasta que finalmente se hizo el domingo. Israel ha dicho que solo permitirá la evacuación de otros 30 pacientes palestinos durante la tregua temporal con Hamás. Autoridades de Estados Unidos recuperaron 55 de los 67 fallecidos en el desastre aéreo sobre el río Potomac de Washington, D.C. Todos han sido identificados. Los familiares de las víctimas visitaron el lugar del incidente mientras los buzos continuaban con su inspección de los restos sumergidos de las aeronaves en busca de más cuerpos, mientras las cuadrillas se preparan para sacar los restos de la aeronave del río. En China, más de 100 vehículos se vieron involucrados en un accidente múltiple debido a la niebla y nieve derretida sobre la calzada de una autopista. Según informes de las autoridades, los carros chocaron en un puente sobre el río Amarillo en una ruta de la provincia de Henan. No hubo fallecidos, pero sí decenas de heridos que fueron atendidos por los equipos de emergencia. Un jefe paramilitar prorruso murió esta mañana en un atentado con bomba en Moscú. El explosivo detonó a la entrada de un lujoso complejo residencial, dejando 2 muertos y 4 heridos. Una de las víctimas fatales es Armen Sarkisian, un separatista ucraniano que comandaba una brigada armada en Donetsk, en el este de Ucrania, y que luego fue transferida a la región rusa de Kursk. La policía montó un operativo en torno al edificio y se investiga la autoría del atentado. La obra ecuatoriana Huasipungo del escritor Jorge Icaza se presentará en el Teatro Scala en Quito. Además, en Guayaquil se estrenará el documental La Ruta Antigua del Cacao. Estefanía Arias con la agenda cultural a continuación. Ay, Cuchi, no moras. No dejes solito aquí a Longo. La primera presentación de esta obra fue en marzo de 1970 y ahora regresa con un montaje renovado. Una historia que denuncia la descarnada explotación indígena y un homenaje a la dignidad de los personajes. Huasipungo, basado en la novela de Jorge Icaza, se presentará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito este miércoles 5, a cargo del grupo Teatro Ensayo, bajo la dirección del maestro Antonio Ordóñez. Indio muriendo de hambre. Negando granito. Las funciones serán los miércoles y jueves de febrero y el 1 de marzo a las 19:20 horas. Encontró almidones de yuca, se encontraron almidones de maíz y almidones de cacao. ¿Sabía que el origen del cacao es amazónico? Sitios arqueológicos, brebajes y cerámicas hablan de este tema en la exposición La Ruta Antigua del Cacao, un documental que se estrenará el jueves 6 en el Museo del Cacao en Guayaquil, dirigido por Laura Vergara y Mateo García Game, quienes investigaron la historia ancestral de este alimento. La proyección gratuita será a las 18 horas. Titi Francisco, no más de lo mismo. Un stand-up comedy con parodias, imitaciones, canciones y monólogos. David Reynoso y Francisco Pino Argotti vuelven con Amigazos Electoral, un show de humor político donde las risas empiezan desde la llegada al recinto electoral y terminan con los resultados de la votación. Las funciones serán el viernes 7 y sábado 8 en el Teatro Scala en Quito a las 19 horas. La tarde de hoy, hombres armados llegaron en un vehículo sin placas a la comandancia de la Agencia de Tránsito de Durán y asesinaron a tiros al supervisor de tránsito y creador de contenido Kelvin Jarama. La víctima fue atacada mientras daba instrucciones a los agentes que estaban formados. Personas en ese lugar cuestionaron la facilidad con la que ingresaron los asesinos. La agencia queda dentro de un polideportivo que a esa hora tenía abierto el ingreso para autos y, según testigos, no había vigilantes. Durante el ataque, otro agente resultó herido y se mantiene estable en un hospital. No pasa nada. Un accidente de tránsito dejó un fallecido y 9 heridos en Quito. Esto ocurrió en el kilómetro 4 de la Ruta Viva.
Un tanquero que transportaba diésel perdió el carril de circulación y estrelló a otros 3 vehículos. La Agencia Metropolitana de Tránsito cerró ambos sentidos de esa importante avenida que conduce al aeropuerto durante 6 horas. 30 agentes del Cuerpo de Bomberos ejecutaron acciones para tratar de contener el combustible que se había derramado en esa vía. El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos alerta que son 21 las víctimas de desaparición forzada en el país en el contexto de la militarización que se reportaron durante el año pasado. Más detalles en un informe de Bessie Granja. A escala nacional, 21 personas han desaparecido durante 2024 en el contexto de la militarización. Así lo detalla un nuevo reporte del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. Fernando Bastias, integrante del colectivo, dice que del total de víctimas, 9 son menores de edad. El CDH ha registrado en todo 2024 21 víctimas de desaparición forzada bajo los mismos patrones. Operativos militares incumpliendo procedimientos y una posterior incomunicación. La Fiscalía investiga 16 casos, de los cuales se desprenden 21 víctimas. Las causas se concentran en 3 provincias, Los Ríos, 9, Guayas, 4 y Esmeraldas, 3. Entre los desaparecidos constan los 4 niños de las Malvinas en Guayaquil. El joven de 20 años, Dave Lor Roca, detenido en Ventanas, en la provincia de Los Ríos, y el de Miguel Morán y los hermanos Kleiner y Carlos Pisco, ambos adolescentes aprehendidos en el cantón Simón Bolívar en Guayas. El colectivo indica que de los 21 desaparecidos, 16 han obtenido durante enero de este año medidas cautelares, urgentes y de búsqueda, solicitadas por el Comité de Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. Pero, ¿esto qué implica? En los 16 casos, el Estado tiene una fecha límite para responder qué es lo que ha hecho en el proceso de búsqueda, investigación y sanción por la desaparición forzada. Solicitamos información a las Fuerzas Armadas sobre esta alerta, pero indicaron que el pronunciamiento debe hacerlo la Fiscalía General del Estado. El colectivo de derechos humanos espera que tras los informes emitidos por el Comité de Naciones Unidas, la Fiscalía emita nuevos lineamientos con respecto a estos casos. Miembros de la mafia albanesa fueron sentenciados a 17 años y 4 meses de cárcel por lavar dinero proveniente del narcotráfico mediante empresas de exportación y compra y venta de bienes. Fabiola Santana, con más información sobre cómo operaba este grupo delictivo. Nueva sentencia contra la mafia albanesa. Un tribunal especializado en corrupción y crimen organizado condenó a 8 de sus miembros a 17 años y 4 meses de cárcel por lavado de activos. 4 de ellos ya fueron sentenciados el jueves anterior por delincuencia organizada, con penas de 4 y 7 años, y 5 están prófugos, entre ellos el albanés y líder de la organización Dritan Jika. Ambos casos están relacionados al tráfico de drogas a Europa. El de lavado de activos se centra en movimientos ilícitos por $43.4 millones provenientes del narcotráfico. Lo realizaron entre 2015 y 2023 mediante 3 empresas exportadoras y de compra y venta de bienes en Guayas, Cotopaxi y Santa Elena, Producción de Cárnicos, Carniproducción S.A., Cresmark S.A. y Agricomtrade S.A. El tribunal ordenó el comiso de sus bienes, cuentas, su liquidación y disolución. También impuso a cada uno una multa de $282,000. En el juicio, la Fiscalía presentó 92 testimonios y 238 pruebas documentales, entre ellas pericias criminalísticas, de extracción de fotos y de videos y asistencias penales internacionales. Chats en los que se encontraron imágenes relacionadas con droga, dinero en efectivo, caletas y laboratorios de drogas, contenedores de frutas contaminados y fotos de tokens utilizados para entregar dinero a integrantes del grupo criminal. Este lunes, cientos de latinoamericanos cerraron sus negocios y no acudieron a las escuelas ni realizaron otras actividades en respuesta a la campaña Un Día Sin Inmigrantes. Esta iniciativa busca resaltar la importancia del trabajo de las personas indocumentadas en la economía de los Estados Unidos. Un Día Sin Inmigrantes es la campaña que se fortaleció en redes sociales durante este fin de semana y buscó que este lunes la comunidad de inmigrantes no compre, no trabaje y no vaya a la escuela.
De esta manera buscaban hacer un llamado al gobierno de Donald Trump sobre la trascendencia que tiene la mano de obra de inmigrantes en la economía de Estados Unidos. La convocatoria generó este lunes respuestas en Washington, D.C., Illinois, Texas, Georgia, California, entre otros estados. Algunos restaurantes donde los dueños son latinos y otros que sumaron apoyo a los indocumentados cerraron sus puertas y no atendieron al público. También los supermercados lucieron casi vacíos en respuesta al llamado para no hacer compras. En las escuelas se observó la inasistencia de estudiantes a las aulas y algunas estaciones del metro lucieron con pocos usuarios en horas de la mañana. Un informe publicado el año pasado por la Universidad de California en Los Ángeles reflejó que en 2022 los latinos generaron $3.7 billones en Estados Unidos y de acuerdo a cifras del Departamento de Trabajo, entre 2020 y 2022, el 42% del personal no tenía permiso de trabajo en el sector agrícola, el sector más golpeado desde la llegada de Trump. Y ahí mismo, en Estados Unidos, se reportaron múltiples protestas en rechazo a las deportaciones masivas del presidente Trump, usando carteles que decían "nadie es ilegal" e insultos al mandatario estadounidense. Se manifestaron bloqueando calles y avenidas. Ileana Suárez con las imágenes de estas manifestaciones. Las manifestaciones de este fin de semana contra las deportaciones de indocumentados se dieron de costa a costa en los Estados Unidos. Las protestas ocurrieron en ciudades de California, pasando por Texas, Georgia, Carolina del Norte. Bailaron coreografías para bloquear el acceso a un paso elevado en una autopista del centro de Los Ángeles, lo que provocó que el tráfico se retrasara. En la ciudad de Seattle, los activistas cerraron calles. También lo hicieron en Dallas. En Atlanta, Georgia, salieron en caravanas. Esteban Hernández fue uno de los que ayudó a organizar las manifestaciones. Mucha gente está afectada por las deportaciones que están ocurriendo en este país, pero como verás, no vamos a tener miedo. Vamos a salir a las calles, a proteger a nuestros hermanos y hermanas y a nuestra familia. Algunos ingresaron en supermercados, otros prendieron fuego a la bandera estadounidense. Y en Nueva York se acompañaron de mariachis. Casi todos los movilizados portaban la bandera de México, aunque también había personas de otras nacionalidades. Todos se mostraron indignados por la retórica antimigrante de Donald Trump y aseguran que la mayoría entra a los Estados Unidos solo para trabajar. No se reportaron daños en la vía pública durante las marchas y tampoco hubo informes de detenidos. Elecciones 2025. Los candidatos presidenciales hacen su último esfuerzo por convencer a los electores que voten por ellos. Algunos empezaron a cerrar su campaña en cada provincia con caravanas y también con caminatas. Diego Cuenca describe las actividades de algunos postulantes. Los 16 candidatos presidenciales tienen hasta el jueves para hacer actividades proselitistas. Francesco Tabaqui, candidato del movimiento Creo, estuvo en Quito el domingo para recorrer barrios del sur y el norte de la capital, como Chinchiloma, donde se reunió con agricultores y otros habitantes de la zona. También visitó mercados como el de Iñaquito, donde pidió el voto a los comerciantes minoristas. El Seguro Social Campesino. Jorge Escala, candidato del movimiento Unidad Popular, visitó Milagro en Guayas para participar en una asamblea de dirigentes del Seguro Social Campesino. Los agricultores de esa organización pidieron medicinas, combate a la corrupción en el Seguro Campesino y otros pedidos que fueron descritos en un documento que firmó Escala al final del evento como muestra de su compromiso para ejecutar esos cambios. Iván Saquicela, candidato del movimiento Democracia Sí, cerró su campaña en Guayas. Lo hizo con una caravana que recorrió sectores comerciales como Samanes, Guayacanes y Las Orquídeas en el norte de Guayaquil. Los simpatizantes flameaban banderas de la organización política mientras acompañaban a Saquicela, quien luego se subió a una tarima con sus candidatos a asambleístas para pedir el voto.
Andrea González del partido Sociedad Patriótica, PSP, también estuvo en la capital este lunes para participar en varias entrevistas con medios de comunicación convencionales y digitales, como parte de sus últimas actividades de campaña. Pues hasta este 6 de febrero, los postulantes tendrán la oportunidad de convencer a los electores que voten por ellos. Y arranca ya la última semana de campaña electoral. Los candidatos han movido sus redes sociales intensamente tratando de convencer a la mayor cantidad de electores antes de las elecciones de este domingo 9 de febrero. ¿La traen? En la pista de baile. Se acerca el fin de la campaña y los candidatos lo saben. Es la hora de caer bien, de hablar de planes, sí, pero con toda la buena onda posible. ¡No te cruces, amigo! ¿Qué pasó? Un encebollado, por favor. ¡Qué sean dos! Y también es el momento justo para publicar videos con influencers. Andrea González sube uno en el que se come un encebollado. No se come con cualquiera. Entonces, ¿por qué me está viendo mal ese gorila? ¡Hola, presidente! Daniel Noboa también hace una publicación con un influencer, un niño, que en alguno de sus videos había pedido conocerlo. Yo lo quiero conocer. ¡Que viva la Baila con él, compiten en una carrera juntos. A propósito, el Código de la Niñez prohíbe el uso de la imagen de niñas, niños y adolescentes para proselitismo político. Les presento a mi doble. ¿Qué pasa? Pues yo soy mayor. También Enrique Gómez sube un video con un influencer que, en este caso, es su hermano. Cocinan juntos y aprovechan el plato para hablar de la candidatura. Costa, Sierra y Amazonía. Mi año querido, Enrique Gómez. Es que la familia también toma protagonismo en esta parte final de la campaña. Soy Ana Villaseñor de Kronfle. Las redes de Henry Kronfle se llenaron de publicaciones acerca del tema. En un video su esposa habla de él. Una gran familia. Y en otros él habla de ella. Fuimos mejores amigos hasta los 20 años, 7 años de mejores amigos. Aplauso para mami y papi, porque en verdad rompieron. Los candidatos buscan la forma de llamar la atención de los votantes en esta campaña que está ya a punto de llegar al final. Elecciones 2025. Los problemas urgentes del país que esperan al siguiente gobierno. Y la única opción que tiene el presidente de la República, Daniel Noboa, para seguir haciendo campaña electoral por la reelección es solicitarle licencia a la Asamblea Nacional. Su participación en el cierre de campaña está en entredicho. Francisco Garcés con más detalles. La sentencia de la Corte Constitucional tras la campaña electoral presidente Daniel Noboa y los planes para enfrentarla. La Corte pone a Noboa ante 3 escenarios. El primero es inmediato hasta el cierre de la campaña de primera vuelta. El segundo lo condiciona para su participación en una segunda vuelta si hubiese. Y el tercero ya está anunciado en las redes de adversarios políticos. Denuncias o un juicio político por posibles irregularidades. En el inmediato, si Noboa quiere participar en el cierre de su campaña, la Asamblea que no la podrá otorgar por decreto. Si la pide, la Asamblea decidirá en 48 horas. Eso coincidirá con el día de cierre de campaña. Pero ese escenario es el menos probable porque implicará que Verónica Abad asuma la presidencia. Una posibilidad que el presidente se ha negado a considerar hasta ahora. La Corte Constitucional, en este caso, ha establecido un dique de contención frente a actuaciones arbitrarias e inconstitucionales que han desconocido el orden de sucesión presidencial. Así que la receta malhadada que le sugirieron algunos de sus asesores le pasan factura al presidente de la República. Si hubiese segunda vuelta, el presidente candidato deberá definir si hace campaña. Si así lo decide, volverá al primer escenario, pedir licencia a la Asamblea y encargar la presidencia a Verónica Abad. Tendrían que ser muy excepcionales las circunstancias para que él dé paso a esa condición. Ante la eventualidad de la segunda vuelta y cuáles sean este escenario, digamos, que se pinte, de si le parece forzoso, si le es forzoso o no, el tema de pedir licencia, ¿no? Podría ser que pase la segunda vuelta sin pedir licencia.
El tercer escenario, que la oposición aproveche la sentencia para ponerle denuncias o tratar de destituirlo, ya está abierto, como lo anunció el ex candidato Andrés Arauz, y puede darse en los ámbitos electoral y judicial. El gobierno lee la sentencia de otra forma y no la considera un revés. El ministro de Gobierno, José de la Gasca, en una entrevista en FM Mundo, dijo que lo hecho por Noboa no es inconstitucional, que Cynthia Gelibert sigue siendo vicepresidenta de la República y que para encargarle la presidencia no es necesaria la emisión de un decreto. No necesitamos dictar decretos ejecutivos. Si se verifica la circunstancia, repito, de fuerza mayor, como está en este momento o puede estar, lo que va a pasar es que opera la sustitución sin necesidad del decreto ejecutivo y estamos en santa paz con lo que ha dicho la Corte. Por eso aseguró que Noboa podrá seguir haciendo campaña electoral, caso en el que Gelibert seguirá asumiendo la presidencia, dejando por fuera de esa posibilidad a Verónica Abad. El Banco Central del Ecuador presentó los resultados del último análisis realizado al índice de confianza al consumidor. Las cifras oficiales recogen que el 5% de los consultados considera que la economía de sus núcleos familiares ha mejorado, mientras el 62% afirma que la situación económica del país se ha deteriorado. Las cifras corresponden al Banco Central del Ecuador, es decir, son oficiales y fueron publicadas el 31 de enero. El índice de confianza del consumidor recoge datos sobre preguntas que refieren a la situación económica de los hogares, del país, los hábitos de consumo y el empleo. Cuando se le pregunta a la gente cómo está la economía en su núcleo familiar en relación al mes anterior, un 5% dice estar mejor. El 66.4% afirmó que no ha habido cambios y un 28.5% comentó que las cosas están peor. Cuando la pregunta se refiere a la situación económica del país, el 4.8% de los consultados dice que está bien, un 33.1% percibe que todo está igual y un 62% señala que el país está peor que el mes pasado. Otra de las preguntas que se realizó se refiere al gasto de los hogares en alimentos. Y allí, un 32.9% afirma que destinó más dinero a la alimentación. El 58.8% dijo que el rubro fue el mismo del mes anterior y solo un 8.1% indicó que gastó menos. En cuanto al empleo, en relación a los últimos 3 meses, el 1.7% dijo que las condiciones para encontrar un puesto de trabajo eran mejores. El 33% indicó que la situación era la misma, mientras el 65.2% de los consultados señaló que conseguir un empleo era más difícil. Con estos valores, el Banco Central presentó el índice de confianza del consumidor, que en términos globales alcanza los 37.2 puntos sobre 100. La integración total del Consejo de Participación Ciudadana depende de la Asamblea Nacional, organismo que debe posesionar a un consejero alterno para que el Pleno del Consejo tenga sus integrantes completos, puesto que ya empezó con disputa. Francisco Garcés actualiza la información de lo que ocurre con ese organismo. El Consejo de Participación tendrá nuevas caras a partir de este miércoles, como consecuencia de la destitución el viernes pasado de los integrantes de la denominada Liga Azul, Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Francolor. En el organismo esperan que la Asamblea posesione a consejeros alternos para completar el pleno del Consejo. El puesto de Eduardo Francolor está en disputa. Para reemplazarlo hay 2 consejeros alternos que dicen tener ese derecho, David Rosero y Oscar Ayerbe. Rosero fue consejero hasta el 2023, cuando fue destituido por la Corte Constitucional por incumplir una sentencia. El sistema del Ministerio de Trabajo establece que tiene vigente un impedimento legal para ejercer cargos públicos. Oscar Ayerbe fue llamado por la Asamblea para posesionarse el 30 de septiembre del año pasado. No asistió y según el Ministerio de Trabajo no tiene vigente un impedimento para ejercer cargos públicos. La Asamblea tendrá que dilucidar quién de los dos puede asumir el cargo y posesionarlo. A los nuevos rostros se sumará Gonzalo Albán. Él ya participó en una sesión del Consejo, pero a partir de este miércoles deberá ser titularizado en reemplazo de Augusto Verduga. Lo mismo debe ocurrir con Piedad Cuarán, que ya fue posesionada en la Asamblea como alterna y que pasará a reemplazar a Yadira Saltos.
En el Consejo está por verse lo que sucederá con Nicole Bonifaz. Ella puede ser destituida esta vez por la Corte Constitucional por un incumplimiento de sentencia. Si eso sucede, la Asamblea deberá posesionar a Mónica Mosquera en su reemplazo. Flores, embajadoras del amor. En Ecuador se cultivan 300 variedades de rosas de exportación que son cuidadosamente desarrolladas en laboratorios genéticos del extranjero. Entre ellas, las rosas rojas lideran la demanda durante la temporada de San Valentín, consolidándose como el símbolo por excelencia del amor. Patricio Viera nos muestra cómo en las fincas florícolas del país la precisión y el esfuerzo son clave para cumplir con los exigentes pedidos de los mercados internacionales en esta fecha. La cuenta regresiva para San Valentín ha comenzado y en Ecuador las fincas florícolas redoblan esfuerzos para cumplir con los pedidos internacionales en la temporada de mayor demanda del año. En las áreas de cosecha y poscosecha, el trabajo parece no tener pausa. Ecuador, reconocido como un paraíso florícola, cultiva 300 variedades de rosas diseñadas a partir de técnicas de desarrollo genético en laboratorios de Estados Unidos, Holanda y Alemania, que envían las semillas para su producción en el país. Ya tienen una tradición de más de 100 años produciendo, creando variedades. Eso pues tiene un componente de propiedad intelectual, es una inversión grande que se hace. Te puede tomar 8 años sacar una nueva variedad porque vas haciendo cruces. Los laboratorios internacionales reciben una regalía de $1 por cada planta cultivada en Ecuador. En esta temporada de San Valentín, las rosas rojas toman protagonismo. Entre las más destacadas está la variedad Freedom, la más demandada en Estados Unidos por su pigmentación de un rojo profundo. En Europa, la preferida es la Garden, conocida por sus pétalos lobulados y su tono rosado intenso. Por otro lado, la Mondial, de color blanco puro, cautiva con su botón de 8 centímetros y un promedio de 48 pétalos. Las características únicas de las rosas ecuatorianas las hacen incomparables en los mercados internacionales. Un botón grande, mayor cantidad de pétalos y un largo de tallo mucho más que los demás, un metro 20. A partir de esta semana inició la exportación de flores, un proceso que se extenderá por 15 días. El 60% de la producción tiene como destino Estados Unidos, mientras que el 40% restante se distribuye entre Europa y Asia. Y mañana en la segunda entrega Televistazo mostrará las nuevas tendencias en flores, entre ellas el tinturado y el escarchado. Y esta noche se estrena Piso 17, la nueva propuesta de entretenimiento deportivo de Coavisa y Zapping, contenido exclusivo de la Liga Pro, invitados especiales e información del mundo deportivo. Piso 17 se emitirá en todas las pantallas de Coavisa de lunes a viernes a las 11 de la noche y los domingos en su edición especial a las 22 horas. Las mujeres lideraron los premios Grammy 2025. La ceremonia se desarrolló la noche de este domingo en Los Ángeles, en los Estados Unidos. Y la cantante colombiana Shakira se llevó el galardón a Mejor Álbum Latino y Beyoncé Mejor Álbum del Año. Ana María Palacios con el resumen de los ganadores de la gala. Los Grammy 2025 se reunió por su disco de música country Cowboy Carter, Not Like Us, de Kendrick Lamar. Ganó como Mejor Canción del Año y Mejor Grabación del Año. Sabrina Carpenter ganó en la categoría Mejor Álbum de Pop Vocal. Doechii se convirtió en la tercera mujer en ganar Mejor Álbum de Rap. La estadounidense Chappell Roan ganó como Mejor Artista Nueva. Entre las presentaciones más destacadas estuvieron la rapera Doechii, Bruno Mars y Lady Gaga, y un homenaje póstumo al productor y músico Quincy Jones.
Y seguimos hablando de esta importante premiación porque previo a la gala, figuras del espectáculo desfilaron en la alfombra roja de los premios Grammy. Además, la ecuatoriana Vaga Córdoba estrena la canción Lluvia a ritmo de electrónica, house y dance. En la alfombra roja de los premios Grammy en Los Ángeles, desfilaron Taylor Swift con un mini vestido brillante color rojo. La cantante Sabrina Carpenter apostó por un traje satinado con detalles de plumas. Miley Cyrus con un atuendo negro y sandalias minimalistas. Shakira usó un body negro y una falda translúcida. Olivia Rodrigo resaltó su figura con un vestido negro y Paris Hilton con un dorado transparente y con brillos. Lady Gaga sorprendió al presentar su nuevo tema Abracadabra, a ritmo de pop, en el que junto a 40 bailarines muestra una batalla de baile entre su lado luminoso y oscuro. Este es el tercer sencillo de su próximo álbum Mayhem, que saldrá a la venta el 7 de marzo. Tras el fallo constitucional que declara inconstitucional 2 decretos de Daniel Noboa, ¿qué viene después? Mañana en Contacto Directo lo analizará Javier Palacios, abogado constitucionalista. Además, ¿cómo evitar que casos como Metástasis se repitan y fortalecer las instituciones para que Ecuador no siga camino hacia un narcoestado? Luis Verde Soto, exsecretario anticorrupción, analizará lo que debe hacer el próximo presidente para lograrlo. Y en pantalla tienen el código QR para ingresar a ecuavisa.com y también Ecuavisa Play, la dupla perfecta para mantenerlos siempre informados minuto a minuto desde cualquier lugar. Amigos, gracias por habernos acompañado. Buenas noches.